Perfecto, compañeros, buenas noches. Me confirmaron algunos estudiantes que sí me escuchan. Como siempre les menciono, en honor y respeto a su tiempo y a su puntualidad, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Si tienen algún problema con el audio o si tienen alguna duda, algo que comentar en el transcurso de la clase, estoy atenta tanto por este medio como en el chat. Bueno, habíamos hablado en la clase anterior que en esta clase comentaríamos sobre la seguridad de nuestro paciente, ¿sí? Hemos hablado de la atención de calidad que debe recibir, de los procesos, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad del paciente? He puesto aquí una introducción que es muy importante el tomarla en consideración. Decimos que la seguridad del paciente representa un desafío global para los sistemas de salud, por lo que debe abordarse desde diferentes perspectivas que conjugan varios conceptos y tendencias actuales de gestión en salud y de la calidad de la atención, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. No sé quién nos puede comentar qué entiende con esta introducción. ¿Bajo qué concepto tiene la seguridad del paciente? Buenas noches. Hola. Sí, probablemente que la seguridad se refería, y creo que en general, a todo lo que sucede como paciente desde el momento que entra a la institución o al centro donde se vaya a ser tratado hasta el momento en que sale, pues tratando de no alterar más su salud o no causar daño en lo que respecta a su manejo desde el diagnóstico y el tratamiento, quizás a eso. Ajá, sí, perfecto, doctor. Muy acertado su comentario, muchas gracias. La doctora Isa, me parece que también quería comentar algo. ¿Cómo están? Buenas noches, doctora. Sí, de pronto seguridad del paciente es todos los procesos que nosotros llevemos para lograr una satisfacción de nuestro usuario. Incluir en ese proceso de satisfacción también la satisfacción del usuario interno, o sea, tanto interno como externo en el proceso de todos los sistemas de salud. Perfecto, correcto, sí. Es verdad, como habíamos mencionado en otras clases, es importante la satisfacción de nuestros pacientes, que son nuestros usuarios externos, y también la satisfacción de los usuarios internos, es decir, de nosotros como funcionarios. Perfecto. Vamos a revisar algunos conceptos que es importante tenerlos claros para poder nosotros definir cuando nuestro paciente está en riesgo, cuando la atención a nuestro paciente es segura. Entonces, vamos a hablar de un cuasi evento. Este es un error de comisión o por omisión que podría haber causado un daño a nuestro paciente, pero que no produjo un daño grave gracias a la casualidad, a la prevención o a la atenuación, ¿sí? Entonces es importante cuando escuchamos hablar fue un cuasi evento saber a qué se refiere. Ahora, una cultura de seguridad es el producto de los valores, las actitudes, las percepciones, las competencias, los patrones de comportamiento individuales y colectivos que determinan el compromiso con la gestión de la salud y la seguridad en la organización y el estilo y la competencia de nuestra gestión, ¿sí? De nosotros como funcionarios o de nuestras unidades médicas, la gestión que vamos a realizar para tener una cultura de seguridad. Una complicación. Una complicación es cuando nuestro paciente va a sufrir algún daño o se produce un resultado clínico no esperado, no atribuible a la atención en salud. Sí, esto es importante, no atribuible a la atención que nosotros estamos brindando, sino a la enfermedad o a las condiciones propias de nuestro paciente. Ya, tenemos
lo que se refiere a un evento relacionado con la seguridad de nuestro paciente, ¿sí? Es todo desvío de la atención médica habitual que causa una lesión al paciente o entraña algún tipo de riesgo de daño. Un evento adverso, esto es se podría decir una palabra muy conocida en las unidades de salud, ¿sí? Tal o cual paciente sufrió un evento adverso, el paciente hospitalizado tuvo un evento adverso, pero ¿a qué se refiere un evento adverso? ¿Sí? Es un evento, que causa un daño involuntario a nuestro paciente por un acto de comisión o de omisión, no por la enfermedad o el trastorno de fondo del paciente. No sé si alguien nos puede dar un ejemplo de un evento adverso. ¿Alguna persona que trabaje en una unidad de salud y nos pueda comentar algún ejemplo de un evento adverso en un paciente? Doctora, buenas noches. ¿Podría ser un evento adverso cuando, por ejemplo, un paciente pasa de un servicio a otro, de terapia intensiva a cirugía, y no se registra en el sistema este cambio de servicio del paciente? No hay una nota de evolución. Pero ¿qué daño le estaríamos causando a nuestro paciente? Por ejemplo, un evento de pronto, adverso, si no están los registros en el sistema, significaría para mí que nadie lo vio al paciente mientras ha estado en ese servicio. A ver, ¿qué opinan los demás compañeros de este ejemplo que nos pone la doctora Isa? Yo consideraría que en realidad al parecer no existe un evento adverso porque no existió ningún daño con el paciente. Porque si la definición dice que se causa un daño involuntario y si no hay una nota, pues yo creo que solamente sería falta de nota de evolución. Quizás un efecto adverso, un evento adverso sería dar un analgésico que estuviera contraindicado, no contraindicado, sino que no es un analgésico que estaba prescrito a ese paciente y dar un analgésico cambiado o errado. Eso tal vez podría ser un evento adverso. Claro, por ejemplo, pudiera ser cuando yo a mi paciente le prescribo alguna medicación, por ejemplo, el paracetamol, pero ni el paciente ni el personal de salud sabía que el paciente tiene alergia, por ejemplo, a este medicamento. Entonces yo le estoy causando un daño, pero involuntario, porque no era conocido por el paciente su alergia y obviamente tampoco por el personal de salud. Perfecto, muchas gracias. Ahora, un evento centinela es todo evento adverso que haya derivado en la muerte del paciente o la pérdida permanente e importante de una función de carácter imprevisto y sin relación con la evolución natural de la enfermedad o el trastorno subyacente de nuestro paciente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una muerte materna, por ejemplo, alguien que nos quiera comentar algún evento centinela o cómo considera un evento centinela. En sus unidades de salud, cómo manejan los cuasi eventos, eventos adversos y eventos centinelas, porque de seguro lo debemos haber escuchado. Doctora Maura, le escucho. Bueno. Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros en nuestro hospital, nosotros tenemos una unidad de gestión de la calidad y dentro de los temas de seguridad del paciente se trabaja el tema de los eventos adversos, de cuasi eventos y eventos centinela. Nosotros, todos nuestros trabajadores están capacitados en el tema y estamos siempre en la capacitación continua con el nuevo personal sobre el tema de los eventos adversos,
porque no cabe duda que todo el mundo puede reportar un evento adverso, pero para poderlo notificar tiene que conocer que es evento adverso, ¿no? Y bueno, y se han dado muchas notificaciones en este año, estamos muy contentos con nuestros compañeros, porque bueno, se están notificando bastante eventos adversos y eventos centinela. Dentro de los eventos centinela, bueno, hay eventos centinelas que son inevitables, como son las muertes maternas que hemos tenido en la institución, también muertes neonatales, también fugas de madres con sus neonatos, que pueden también ser eventos centinelas, y dentro de los eventos adversos que hemos detectado, las necrosis de mano producto de una mala técnica a la hora de canalizarle una vía a un paciente y se le produjo una necrosis en la mano. Y entonces, bueno, estos eventos adversos, una vez que se detectan, movimientos centinela, se notifican y el equipo de mejora continua de cada servicio se reúne, hace su plan de acción, recordando de que esto es impunitivo, que es de mejora, de tomar acciones para mejorar todo en el servicio, la calidad que prestamos. Y entonces se hace un plan de acción y con posterioridad este plan de acción se hace llegar a la unidad de gestión de calidad, donde es la encargada de darle seguimiento al cumplimiento de todas las acciones que se determinaron en el servicio para que éstas no vuelvan a incidir en la calidad del paciente. Gracias. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su participación y es verdad lo que menciona. Es importante que nosotros notifiquemos estos eventos y obviamente hagamos planes de mejora, planes de acción, como nos decía la doctora, que van a terminar en un mejoramiento continuo, como lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces sí es muy importante tener claro cuándo es un cuasi evento, un evento adverso y un evento centinela. La calidad y la seguridad en la atención de nuestros pacientes constituye una obligación técnica y ética de quienes prestamos el servicio a través de la transparencia de los procesos y resultados de las acciones que desarrolla nuestro sistema de salud. Sí, es importante tener claro esto. Sabemos que la atención de salud es cada vez más compleja, ¿sí? Cada vez los procesos asistenciales de salud suponen una combinación de actuaciones, de tecnologías y de interacciones de un gran número de profesionales, ¿sí? Había revisado la tarea de un estudiante que es sobre lo del sistema de gestión. Entonces hablaba que es importante la interacción de un gran número de profesionales, ¿sí? Son varios especialistas en las diferentes áreas y son varios profesionales de la salud a favor de lograr una atención de calidad. La seguridad de la atención en salud es un proceso permanente, ¿sí? Todo el tiempo vamos a estar en este proceso, que se centra en el conocimiento de los riesgos de eventos adversos, en la eliminación de los riesgos innecesarios. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene alto riesgo de caídas, entonces yo deberé sujetar bien las barandillas para que nuestro paciente no tenga ninguna posibilidad de caerse. Y se centra en la prevención y corrección de aquellos riesgos que son evitables a través de intervenciones basadas en evidencia científica con demostrada efectividad, ¿sí? Entonces es importante tener claro este proceso, en qué va a estar centrado nuestro proceso de seguridad a nuestro paciente. Sí, conocer los riesgos, eliminar los riesgos innecesarios y prevenir y corregir aquellos que puedan ser evitables. Ya, ahora vamos a tratar todo lo que se refiere a prácticas seguras, ¿sí? Todos los tipos de prácticas que tenemos. En esta clase vamos a tratar algunas, en las clases subsecuentes seguiremos analizándolas, ¿sí? El análisis va a ser uno por uno para nosotros tener claro, para nosotros poder poner en práctica, e incluso en muchas unidades ya lo vienen desarrollando, entonces ya se nos hará familiar. ¿Pero a qué nos referimos con prácticas seguras? Son tipos de procesos o estructura cuya aplicación reduce la probabilidad de eventos adversos que estén asociados a nuestra atención de salud, se apoyan en la mejor evidencia científica disponible y procuran prevenir, minimizar o eliminar el riesgo asociado a la práctica clínica.
No sé si alguien antes de pasar a nombrar todas las prácticas seguras nos quiera dar algún ejemplo de alguna práctica que se desarrolle en su unidad de salud. Doctora, buenas noches. Buenas noches, En doctora. nuestra institución, ¿cómo está, doctora? En nuestra institución, como práctica segura, tendríamos la hoja de cirugía segura, en la cual nosotros hacemos una revisión previa a la intervención quirúrgica de que los insumos no nos hagan falta el momento de realizar la intervención, tanto para enfermería como para anestesiología. En consecuencia, bueno, en conclusión, que cuando el paciente reciba la atención sea una atención oportuna y efectiva. Correcto, perfecto. Muy buen ejemplo, doctora, la cirugía segura. Ya vamos a analizar también a qué se refiere la cirugía segura. ¿Alguien más que nos quiera comentar alguna otra práctica segura? Gracias, doctora. Gracias, doctora Jiménez. ¿Alguien más que nos quiera comentar alguna práctica segura que se lleve a cabo en su unidad? Buenas noches, doctora. Doctora, Bueno, buenas noches. buenas noches. Bueno, nosotros en nuestra unidad llevamos todas las prácticas seguras que establece el Manual de Seguridad del Paciente, que son 19 prácticas seguras. Y bueno, estas prácticas seguras son indicadores de seguridad que nosotros llevamos y que analizamos mensualmente en cada servicio y monitoreamos. Y también se dan capacitaciones al personal para el conocimiento y el manejo de las mismas. Dentro de ellas, nosotros, dentro de las prácticas seguras relacionadas con la asistencia, tenemos lo que es la verificación del paciente a través del brazalete, que se indica de que todo paciente que acuda por emergencia o esté hospitalizado debe de portar siempre su brazalete de identificación, siempre realizando un doble chequeo con el llenado correcto, con letras legibles de su brazalete, ante cualquier procedimiento y ante cualquier medicación. Otro de los procesos de prácticas seguras relacionados con la asistencia, también nosotros llevamos el tema, ya lo decía la doctora, el tema de la verificación de la cirugía segura, también el tema de la prevención del tromboembolismo en pacientes quirúrgicos previo 24 horas a realizarse, que se deben de tomar aquellos pacientes que tienen riesgo de una trombosis venosa por su operación o por su estado o su condición de salud. Se toman las medidas adecuadas para evitar esto preventivamente ante el acto quirúrgico. También la profilaxis antibiótica para una sepsis, también en esos pacientes, todo paciente que va a un acto quirúrgico debe de administrárseles un antibiótico protocolizado a través de las políticas de antibióticos establecidas por la institución, a todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, preventivamente. Otra también de las prácticas seguras relacionadas con la asistencia que nosotros llevamos son también el mantenimiento preventivo a todo el equipamiento biomédico planificado en nuestra institución. Otra también que se hace un plan anual de mantenimiento, el cual se lleva a la unidad de calidad y se circula por todos los servicios y la unidad de calidad se encarga de verificar conjuntamente con los compañeros de servicio y de mantenimiento el cumplimiento de este plan preventivo de los equipos biomédicos, entre otros más que se hacen, pero bueno, son 19. Muchas gracias. Sí, sí, doctora, muchas gracias. Bien, como nos menciona, son 19 prácticas. Vamos a irlas revisando de a poco con las clases que vamos a ir teniendo, uno por uno, para que en el caso de que ya lo estemos llevando en nuestras unidades, bueno, veamos que efectivamente se está llevando tal y como nos indica el manual. Y en el caso de que no se estén llevando y nosotros podamos formar parte de los comités de calidad, podamos impulsar para que estas prácticas seguras se efectúen en todas nuestras unidades, ¿sí? Porque el cumplimiento de estas nos garantiza a nosotros brindar una atención de calidad a nuestros pacientes. Ya, habíamos hablado de las prácticas seguras. Estas son de 3 tipos. Tenemos prácticas seguras administrativas, prácticas seguras asistenciales y prácticas seguras administrativas asistenciales, ¿sí? En lo que corresponde a prácticas seguras administrativas, que las vamos a analizar el día de hoy,
son la identificación correcta del paciente y el programa de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, como nos mencionó la doctora, que lo realizan en su unidad. Dentro de las prácticas seguras asistenciales, tenemos el control de abreviaturas peligrosas, el manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo, el control de electrolitos concentrados, la conciliación de medicamentos, la administración correcta de medicamentos, la administración de antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos, la profilaxis de tromboembolismo venoso, como nos mencionó igual la doctora, cómo lo desarrollan en su unidad, la prevención de úlceras por presión, ¿sí? Estas son las prácticas seguras asistenciales. Y las prácticas seguras administrativas asistenciales son la notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente, que habíamos dicho, cuando se presenta un evento adverso es necesario notificarlo, es necesario que el comité de calidad realice el seguimiento. Entonces vamos a analizar cómo se desarrolla este proceso. Tenemos las prácticas quirúrgicas seguras, que nos hablaban las compañeras sobre las cirugías seguras, la transferencia correcta de información de los pacientes en puntos de transición. La doctora nos puso un ejemplo al principio, cuando un paciente fue de un servicio a otro y no tuvo identificación, algo así nos explicaba la compañera. Eso pudiera incluir en lo que es la transferencia correcta de información, el manejo correcto de las bombas de infusión, la higiene de manos, que tanto se habla en la actualidad, los momentos para el lavado de manos, la prevención de caídas y la educación en seguridad del paciente, ¿sí? Entonces, vamos a ir analizando por clase cada tipo de estas prácticas. Vamos a empezar hoy con las prácticas seguras administrativas. Habíamos hablado sobre la identificación correcta del paciente. ¿A qué nos referimos con esto? Este es un proceso de identificación que no permite que exista duda o que exista equivocación de los pacientes, ¿sí? Y que hace posible atender a la persona correcta en el momento correcto y con la práctica adecuada correcta, ¿sí? Es algo importante, vital, la identificación de nuestro paciente. Es fundamental para garantizar la calidad en los procesos de atención de salud que yo voy a brindar. Los problemas de identificación se asocian con frecuencia a las complicaciones producidas por errores, por ejemplo, en la administración de medicamentos, en intervenciones quirúrgicas, en pruebas diagnósticas, en transfusiones de sangre y hemoderivados. Imagínense, esto sería algo muy grave en el caso de que yo ponga a mi paciente la sangre que tenía que ser para otro paciente. Puede producir consecuencias muy graves. La planificación cuidadosa de los procesos de atención de salud debe asegurar una adecuada identificación de nuestro paciente, antes de cualquier intervención clínica o quirúrgica, ¿sí? Es importante tener claro esto. La planificación cuidadosa de los procesos de atención, ¿sí? Es importante la identificación de nuestro paciente antes de cualquier tipo de intervención clínica, quirúrgica, independientemente del enfoque de identificación o de la tecnología biométrica que en nuestra unidad utilicemos, ¿sí? Es importante la identificación. Podemos utilizar diferentes tipos de brazaletes, de colores, pero ya vamos a revisar qué es lo básico que debe tener un brazalete. Nuestro paciente, se requiere disponer de un protocolo de identificación correcta de nuestro paciente usuario, que debe ser estandarizado y debe ser conocido en todos los servicios y áreas de atención de salud, ¿sí? Es importante que este protocolo de identificación que vamos a utilizar en toda nuestra unidad esté estandarizado y sea conocido por el personal. Es importante implementar buenas prácticas que fomenten una cultura de seguridad que asegure la prevención de errores en la identificación de nuestros pacientes. Y también es importante involucrar a nuestro paciente
a su familia en todos los procedimientos diseñados para su identificación, ¿sí? Es importante que él entienda, tanto el paciente o en algunos casos su representante, su familiar, que entienda por qué es importante la identificación, ¿sí? Para evitar errores, para evitar intervenciones que no debían ser para tal paciente, exámenes que no debían ser para tal paciente. Ahora, hablamos de un protocolo de identificación, ¿sí? Como decíamos, la identificación tiene que estar estandarizado para todos los pacientes que reciben atención en cada uno de los establecimientos que forman parte del Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Entonces, esto tiene que estar estandarizado en todos los pacientes. La utilización de un brazalete que permita en todo momento conocer su filiación. Es un uso obligatorio para pacientes que están en hospitalización, en observación, en emergencia, en maternidad de corta estancia, tanto en las madres como en los recién nacidos, en pacientes ambulatorios en los cuales se realizarán procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos que tendrán consecuencia en el compromiso de conciencia y transferencias, referencias, derivaciones en pacientes que vayan a ser transportados en ambulancias. En el caso de pacientes que sean atendidos en todos los niveles de atención en los servicios de consulta externa, de laboratorio, de imagen, de farmacia y en otros relacionados con el cuidado de su salud y todos los casos que ya hemos citado en donde es obligatorio el uso del brazalete, se debe también cumplir con un procedimiento de verificación cruzada, que una compañera ya nos mencionó algo al respecto, ¿sí? Como protocolo de identificación antes de brindar el servicio. ¿Qué entienden como verificación cruzada? O si ya tienen claro esto, ¿cómo la aplican en su unidad de salud? ¿Alguien que nos comente al respecto? ¿A qué nos referimos con verificación cruzada? Quizá la verificación cruzada sería el ratificar que se trata de la misma persona que estamos yendo a tratar o a la que se le está yendo a administrar un tratamiento ya establecido. Sí, sí, doctor. Por ejemplo, nosotros en nuestro instituto, como le dije, yo trabajo en un instituto oncológico. ¿Ya? En la especialidad de radioterapia. Nosotros tenemos varias formas para corroborar que sea el mismo paciente el que está yendo a recibir el tratamiento por lo delicados que son el tratamiento con radiaciones. Claro. El tecnólogo que va a administrar el tratamiento tiene que fijarse en el número de historia clínica, en la dosificación que está planificada, en el diagnóstico. Tenemos fotos del paciente que salen en la pantalla para que reconozcan que es el mismo paciente y todos los tratamientos de cada paciente están con nombre. Perfecto, claro, eso pudiera ser un tipo de verificación cruzada. Exacto, doctor, muchas gracias. Bien, como ya nos mencionó algo el doctor Álvarez, sabemos que la verificación cruzada es un procedimiento mediante el cual el prestador de salud identifica al usuario paciente a través de dos mecanismos como mínimo, ¿sí? Por ejemplo, lo uno se puede realizar la revisión de la historia clínica, como nos mencionaba el doctor, o también puede ser la verificación verbal y a través del brazalete, o puede ser también verbal y con el documento de identificación, ¿sí? El número de historia clínica, el número de la cédula de identidad, la partida de nacimiento del paciente, ¿sí? Entonces, que quede claro cómo se va a desarrollar la verificación cruzada. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente en el que se va a dar la identificación de muestras de laboratorio. Posterior al protocolo de verificación de nuestro paciente en nuestro establecimiento, podemos o debemos realizar la verificación, el protocolo de verificación de laboratorio, ¿sí? Este sería un tipo de verificación cruzada, donde el paciente va a acudir al laboratorio, ya sea en la misma unidad o ya sea en un prestador externo, ¿sí? En donde la primera pregunta que el profesional realizará cuando tiene ya la solicitud de exámenes y el paciente está enfrente, ¿cuál es su nombre completo?
¿sí? Vamos a verificar con la respuesta del paciente y aquí, en este caso, una vez que hemos corroborado, vamos a identificar, a etiquetar la muestra con la identidad de nuestro paciente, ¿sí? Este es un ejemplo de verificación cruzada. Como nos mencionaba el doctor, por ejemplo, utilizan la historia clínica para corroborar que efectivamente es del paciente, o cuando el paciente ingrese, previo a recibir, en este caso, la radioterapia, le vamos a preguntar cuál es su nombre, cuál es su edad, y vamos a corroborar ya sea con el número de cédula, con el número de historia clínica, y obviamente en el brazalete, en el caso de los pacientes que ya definimos quiénes tienen que utilizar. Ya, también se va a dar la verificación del paciente para la colocación del brazalete de identificación, ¿sí? En esto nosotros vamos a llevar un procedimiento de interacción verbal entre nosotros como personal de salud o el personal de salud pertinente y el paciente, ¿sí? El personal de salud va a solicitarle al paciente que le entregue un documento de identificación, ya puede ser la cédula, por ejemplo, algún tipo de carnet, un documento de identificación que tenga el paciente. Le va a preguntar cuál es el nombre completo, cuál es el número de cédula, cuál es su fecha de nacimiento. Entonces, una vez que nuestro paciente nos emite sus respuestas, nosotros vamos a verificar con el documento que nuestro paciente nos ha entregado previamente, ¿sí? Una vez que nosotros terminamos este proceso de verificación, colocamos el brazalete a nuestro paciente con todos sus datos, sus nombres completos, su edad, su número de cédula, y podemos proceder a brindar la atención en salud, ¿sí? Entonces, de esto se refiere la verificación cruzada. En los pacientes en los que no sea posible la colocación del brazalete, por ejemplo, tenemos casos de pacientes que pueden tener alergia o intolerancia al material del que está elaborado, o pacientes que tengan alteraciones mentales y se saquen todo el tiempo, o pacientes que tengan quemaduras extensas o pacientes mutilados. Siempre nosotros debemos dejar constancia en la historia clínica de nuestro paciente, ¿sí? Que no fue posible la colocación del brazalete de identificación y realizamos el procedimiento de verificación cruzada, por ejemplo, que puede ser de manera verbal, como habíamos dicho, ya sea al paciente o a su familiar o a su representante, y el documento de identidad. Ahora, en lo que respecta al brazalete de identificación, que tanto hablamos y que en casi todos los servicios de nuestras unidades se utiliza, o en especial en pacientes hospitalizados o que van a ser sometidos a procedimientos en los que el paciente perderá el nivel de conciencia, ¿sí? Estos son dispositivos que cumplen la función de identificar de manera tangible, de manera visual y de manera rápida a nuestro paciente en el lugar en donde él se encuentre, ¿sí? Si está hospitalizado, si está ingresando al quirófano, si está previo a realizar un procedimiento terapéutico. Entonces nosotros con el brazalete podemos observar de manera rápida, de manera tangible, los datos de este paciente. Debe tener como mínimo la siguiente información, ¿sí? Esta es la información mínima que puede tener. De ahí hay unidades de salud que los van acoplando según sus necesidades y le pueden adjuntar o incluir otros datos. Pero lo que mínimo debe tener es el número de cédula de nuestro paciente y debe tener sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Eso es importante, ¿sí? Porque puede darse el caso que, por ejemplo, en el mismo hospital esté el paciente que tenga el mismo nombre y el mismo apellido, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poner los 2 nombres y los 2 apellidos y el número de cédula en el brazalete. No sé si alguien igual nos puede comentar si el brazalete que utilizan en alguna de sus unidades tiene algún otro tipo de dato identificativo del paciente, ponen algún otro tipo de identificación, algo que, o el brazalete lo utilizan así, como dicta la norma. Alguien que nos comente sobre el brazalete que utilizan en su unidad. Doctora, en nuestro hospital es como dicta la norma. Perfecto. Se realiza así.
Los dos nombres, los dos apellidos y el número de cédula. Perfecto. ¿Alguien más que nos pueda comentar de algún otro tipo de brazalete? Sí, en nuestro hospital también es tal cual como dicta la norma, como nos acaba de decir. La única excepción quizás es lo que yo le decía, que en el área nuestra de radioterapia, como el sistema es digital, pues y se incluye también la fotografía del paciente, ¿no? Ah, perfecto. Eso nos podría servir para una verificación cruzada. Me pillaron Ya. en mi lugar favorito. ¿Cuándo vamos a por favor, si le pueden apagar el micrófono. Por favor, el compañero o compañera que tenga el micrófono encendido. Perfecto, muchas gracias. Estaba causándose un poco de interferencia. La colocación Por favor, apaguen los micrófonos. Muchas gracias. La colocación del brazalete de identificación se va a realizar en los siguientes momentos. Cuando nuestro paciente va a ingresar a hospitalización en pacientes ambulatorios para procedimientos de alto riesgo, ya habíamos indicado cuando el paciente va a perder su nivel de conciencia. En el caso de maternidad de corta estancia, en recién nacidos, esto es importante, inmediato al nacimiento y antes de la primera hora de hospitalización, ¿sí? Esto es importante, importantísimo en los recién nacidos. En transferencias, referencias, derivaciones en vehículos de transporte sanitario, ¿sí? Cuando nuestro paciente va a ser llevado a otra casa de salud de mayor complejidad o va a ser llevado a realizar algún procedimiento, es importante que el paciente tenga su brazalete de identificación y en el servicio de emergencia, en observación, en el área de estabilización de paciente o usuario crítico. ¿Sí? En estos casos, el paciente debe tener su brazalete de identificación. Hay unidades médicas en las que utilizan el brazalete en todo tipo de pacientes, pero ya sabemos en qué casos están obligatoriamente el uso del brazalete. Hay casos en los que no es posible conocer la identidad de nuestro paciente, por ejemplo, que llega al servicio de emergencia, ¿sí? Hay pacientes en los que no se logra conocer su identidad. En este caso, nosotros vamos a escribir en el brazalete de identificación como NN, ¿sí? No nombre. Vamos a escribir también el sexo, la fecha, la hora de ingreso y el número de atención de nuestro paciente, ¿sí? El registro en el formulario 08, en la historia clínica, hasta poder obtener su identidad, ¿sí? Esto en el caso de pacientes que no se pueda saber cuál es su nombre, entonces ponemos NN. El personal que realice el proceso de admisión del paciente va a ser el responsable del llenado de los datos y la colocación del brazalete de identificación con los datos que ya habíamos mencionado, 2 nombres, 2 apellidos, el número de cédula. El brazalete siempre se colocará en la muñeca del paciente. Hay casos en los que no es posible. En este caso se puede colocar en el tobillo. Por ejemplo, a veces en los neonatos se coloca en el tobillo. Se verifica con el paciente, con el familiar o con el representante legal o cuidador que la información que está registrada en nuestro brazalete o en el brazalete que vamos a colocar al paciente sea la correcta, ¿sí? Hay casos en los que se utilizan brazaletes o pulseras de diferentes colores para poder identificar a pacientes con riesgos durante la atención. Por ejemplo, pacientes que tienen alergias, algún tipo de medicación, mujeres que tienen un alto riesgo obstétrico, entre otros, ¿sí? Hay brazaletes también de colores. En el caso de que nuestro paciente fallezca, debe permanecer puesto el brazalete de identificación hasta que se ejecuten los trámites legales. Ya, vamos a mencionar algunas especificaciones técnicas a lo que hablamos de nuestro brazalete. El brazalete se adaptará o nosotros adaptaremos el brazalete a la realidad o a las especificaciones, debemos adaptarlo a las especificaciones que ya mencionamos que este debe tener, pero debemos cuidar que se cumplan algunas recomendaciones, ¿sí? Es importante el material del cual va a ser fabricado en polipropileno,
debe ser un material antialérgico, libre de látex y debe ser inocuo para nuestro paciente. Es importante que también sean resistentes al calor. Debe ser resistente a la tensión y a la ruptura en cualquier dirección. Deben tener agujeros de sujeción que una vez que estos estén colocados, nosotros cerramos o ajustamos el broche de seguridad al tamaño de la muñeca de nuestro paciente, ¿sí? Y una vez que esto esté cerrado, sea imposible abrir. Se deben rotular con tinta indeleble o impresión en tinta indeleble que sea resistente a la abrasión, al agua, como habíamos mencionado, al calor, a la humedad, es decir, los datos que están en el brazalete no deben borrarse, ¿sí? Deben ser flexibles, deben ser cómodos para el paciente, no deben tener bordes cortantes, no deben incomodar el momento que el paciente lo esté utilizando, y el cierre debe ser seguro, ¿sí? Una vez que nosotros ajustemos el broche de seguridad, eso debe permanecer cerrado. Deben también tener imposibilidad de reutilización tras la rotura del cierre de seguridad. Si lamentablemente el paciente, como hablábamos, por ejemplo, pacientes con alteraciones mentales, logran zafarse el cierre de seguridad, ese brazalete va a ser desechado, ¿sí? No puede ser reutilizado. Debe permitir, además del brazalete, un manejo fácil por parte del profesional, ¿sí? El diseño de la manilla debe ser de tal manera que sea visible para las personas que lo revisan. Como habíamos dicho, debe ser rápidamente observable los datos del paciente y debe también ser cómoda, obviamente, para él. Ya, bueno, hemos hablado sobre el protocolo de identificación de nuestro paciente, el brazalete, la verificación cruzada, pero también vamos a mencionar lo que es la identificación con tarjeta en la cabecera o en el pie de cama o en la habitación en la que se encuentre nuestro paciente. No sé si en todas las unidades que ustedes laboran, igual llenan la tarjeta que va por lo general a la cabecera. Que colocan en esa tarjeta. No sé si alguien nos pueda comentar al respecto de eso. Les ponen buenas noches en la cabecera del paciente. Inclusive ahí saben poner, por ejemplo, lo de riesgos de caídas. Ajá. Es uno de los protocolos que también usan acá. Correcto, también suelen poner, por ejemplo, la alimentación que puede recibir el paciente, pueden también ponerlo en la cabecera. Ahora, para nosotros poner la tarjeta, ya sea en la cabecera, en el pie de cama de nuestro paciente o en la habitación, vamos a realizar la confirmación verbal con el paciente o a su vez con los familiares, en el caso, por ejemplo, en el caso de niños o en el caso de pacientes con condiciones especiales que no puedan ellos expresarse. Vamos a confirmar los datos consignados, elaboramos la tarjeta una vez que ya nuestro paciente tenga asignada la cama o su habitación. Vamos a anotar los datos del brazalete de identificación en la tarjeta. Como habíamos mencionado, es importante previamente la confirmación verbal, ¿sí? Tenemos que nosotros estar seguros, súper, hiper, mega seguros, que es el paciente, el que se encuentra ahí es el paciente del que estamos hablando, ¿sí? Anotamos los datos del brazalete, debemos asegurar la tarjeta con materiales adecuados para evitar que se estén cayendo y obviamente vamos a eliminarla inmediatamente después del alta hospitalaria de nuestro paciente. Esto es importante saber, ¿sí? La tarjeta de cabecera, pie de cama o habitación en sí misma no es un identificador absoluto y seguro. Por tanto, el personal de salud debe ejecutar en cada caso el proceso de verificación cruzada previo a cualquier procedimiento requerido, ¿sí? Entonces no debemos nunca solo confiarnos en lo que dice la tarjeta de cabecera, ¿sí? Es importante realizar la verificación cruzada, como habíamos dicho, verbal, con el brazalete. Es importante poderlo realizar eso y no confiarnos únicamente en lo que dice la tarjeta de cabecera. Ya,
Es importante mencionar que para este proceso de identificación hay acciones que involucran al equipo de salud con el paciente, involucran a la familia, involucran a los cuidadores que suelen tener algunos pacientes. Nosotros vamos a educar a nuestros pacientes sobre los riesgos relacionados con la identificación correcta de los mismos, ¿sí? Entonces es importante lograr que tomen conciencia el paciente o el familiar de lo importante que es que él lleve un brazalete, de lo importante que es que el profesional de salud a cargo del paciente le esté preguntando si en realidad son sus nombres, su edad, su número de identificación, corroborando los datos. Es importante que él al cual va a ser sometido es efectivamente destinado para él. Se debe solicitar a los pacientes o a sus familiares que verifiquen la información de identificación para confirmar que sea correcta, como lo mencionaba. Se debe solicitar a los pacientes, en los casos en los que sea posible, se identifique antes de recibir cualquier medicamento y previo a cada diagnóstico o intervención correcta, ¿sí? Es importante nosotros decirle a nuestro paciente, como sabemos hay cambios de turnos, viene personal de enfermería, otro médico residente, entonces el paciente puede identificarse también con el profesional al cual va a quedar a cargo. Y se debe animar a los pacientes, a sus familiares, a sus cuidadores, a que sean partícipes activos en este proceso de identificación, ¿sí? Es importante hacerle sentir a nuestro paciente que lo que estamos realizando es por su seguridad, para garantizar que la atención que va a recibir efectivamente fue destinada, fue planificada, fue planeada exclusivamente para él. La Organización Mundial de la Salud nos propone algunas estrategias para llevar a cabo estos procesos. Nos habla de contar con sistemas que hagan énfasis en la responsabilidad de los trabajadores sobre verificar la identidad del paciente y fomentar la participación también del paciente en estas etapas del proceso. Es importante incorporar capacitaciones, como alguna compañera nos mencionó, que el personal de salud o los profesionales de salud estén capacitados, conozcan estas prácticas, estas normas, conozcan el manual, sepan cómo actuar para garantizar una atención segura. Y también es importante que nosotros fomentemos en nuestros pacientes su participación en todas las etapas de este proceso. Hablamos de incorporar las capacitaciones permanentes. Podrá ser, por ejemplo, el comité de calidad quien se encargue de planificar capacitaciones para que el personal conozca, de llevarlas a cabo, de llevar un registro, de nosotros tener constancia de que estamos capacitando a nuestros profesionales, que ellos se sientan motivados, se sientan seguros de lo que están haciendo. Y como mencionamos, es importante recalcar, educar a nuestros pacientes sobre la importancia y la relevancia de efectuar correctamente este tipo de identificación, ¿sí? De la correcta identificación. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que acotar con respecto a la identificación correcta de nuestro paciente. Algo adicional que tal vez realicen en sus unidades médicas. No, está bastante claro, doctor. Gracias, doctor Álvarez. Tal vez alguien más que nos comente un poco de la situación en su unidad, si utilizan tal vez en algún otro servicio. Perfecto. Entiendo que en la mayoría de unidades médicas está homologado estos procesos o procedimientos de identificación correcta de nuestros pacientes. Es algo básico, todas las unidades ya las vienen ejecutando. Ahora vamos a hablar de otro tipo de práctica segura que igual ya nos mencionó una compañera, el programa de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos, ¿sí?
¿Para qué nos sirve este mantenimiento o este programa de mantenimiento? Es un proceso mediante el cual el establecimiento de salud va a garantizar que los equipos biomédicos sean seguros, estén funcionales para evitar lesiones, tanto en los profesionales, en el personal de salud, en el paciente y en su familia, ¿sí? Es importante este programa de mantenimiento preventivo. Este tiene que ejecutarse de manera permanente, de manera ordenada en nuestros que se ejecute de manera permanente y ordenada. Este programa de mantenimiento preventivo comprende todas las actividades que se realizan para cumplir con la vida útil de cada equipo que ha sido determinada por el fabricante, por ejemplo, en el caso de calibración, de lubricación, de limpieza, de conformidad con las estipulaciones contractuales vigentes y de acuerdo en lo establecido en los diferentes manuales que nos presentan para cada equipo el fabricante, ¿sí? Con esto nosotros vamos a garantizar un correcto funcionamiento de estos equipos utilizados en la atención del paciente. Como habíamos dicho, para nosotros aplicar este programa de mantenimiento preventivo. Ahora, ¿qué acciones debe realizar el establecimiento de salud, los profesionales administrativos o los que están a cargo de los equipos? Deben planificar una inspección periódica de los equipos biomédicos, deben verificar situaciones que puedan originar fallas o depreciación acelerada de los mismos, deben actualizar permanentemente el inventario de los equipos biomédicos y esto es importante porque si nosotros mantenemos actualizado, incluso podremos conocer hasta si tal vez está por llegar su vida útil, ya cumplió la depreciación, entonces es importante actualizar nuestro inventario. Vamos a elaborar un cronograma de mantenimiento preventivo y también correctivo. Bueno, sabemos que el correctivo se realiza cuando el equipo presenta ya algún daño, ¿sí? Pero es importante nosotros tenerlo esto registrado o documentado. Se debe registrar en cada equipo la fecha del mantenimiento, ya sea que este haya sido preventivo o correctivo. Esto debe estar siempre visible en el equipo. Vamos a verificar el funcionamiento óptimo de nuestro equipo luego del mantenimiento. Es importante que este cronograma de mantenimiento lo conozca, bueno, obviamente el técnico o el personal a cargo de mantenimiento, el comité de calidad y también los profesionales que trabajan en cada servicio, ¿sí? Para que yo pueda estar pendiente que si tal vez por cualquier situación que pueda darse, los técnicos de mantenimiento se descuidaron, no están pendientes de este mantenimiento preventivo, pero yo como profesional laborando en tal servicio o a cargo de tal equipo, yo pueda saber que ya sí en una semana, en 2 semanas, mi mantenimiento preventivo tiene que ser realizado para que el equipo siga funcionando de manera óptima, ¿sí? Entonces es un trabajo conjunto que debe ser realizado en el que todos los que estamos involucrados en el manejo del equipo estemos pendientes, ¿sí? No es cuestión de que solo, por ejemplo, el comité de calidad o solo el técnico de mantenimiento es el que elaboró el cronograma y será él el que lleve a cabo. Y si se olvidó, chuta, qué pena. No, es importante que todos formemos parte o que todos estemos atentos de este tipo de mantenimientos que se ejecuten en las fechas previstas y no esperar a que el equipo nos produzca algún daño o alguna molestia, incluso se pueda dañar o no funcionar perfectamente el rato que yo estoy ya con mi paciente. No sé si alguien nos puede comentar algo del mantenimiento preventivo de... Sí, buenas noches nuevamente. Nosotros a los equipos de radioterapia tenemos ya planificado un mantenimiento preventivo que se lo hace, hay uno que es mensual, hay otro que es trimestral, un poco más completo,
y el que es por completo que se revisa todo el sistema digital y el sistema informático incluido es anual. Están todos ya planificados año a año, cada que inicia el año se hace la planificación incluido con fechas ya estipuladas de cuándo se va a hacer y por lo general lo hacemos el fin de semana para no parar tratamientos de pacientes. Ah, perfecto, doctor. ¿Y esto está a cargo el personal que trabaja en el servicio, o el técnico de mantenimiento, o el comité de calidad? ¿Quién está a cargo de este mantenimiento? No, el mantenimiento está a cargo de la empresa que nos vende los equipos. Ellos se encargan de darnos el mantenimiento. Aparte de eso, claro, el físico médico, que es quien calibra el equipo diariamente, es el que tiene que estar siempre presente también cuando hacen los mantenimientos. Ah, perfecto, sí, correcto. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más nos pueda comentar algo del mantenimiento de sus equipos, si los ejecuta, si cumplen los cronogramas. En mi unidad, mantenimiento está a cargo de lo que es el área de servicios generales. O sea, servicios generales tiene una parte que es precisamente los compañeros de mantenimiento Ya. y ellos emiten y socializan una programación en la que entra todo este tipo de actividades, ¿sí? Que son de pronto inclusive hasta semanales, como la revisión de los filtros de los aires, de los calentadores o algo así, los calderos, ¿sí? Es porque eso es, por ejemplo, lo que hacen tempranito en la mañana y obviamente deben pasar por los consultorios y las diferentes áreas. A veces cuando hay alteraciones de voltaje, se resetean, por decirlo, los temporizadores, los reguladores de temperatura, pero ellos emiten una programación en la que también se incluye lo que da dentro de la garantía o el proveedor de ciertos equipos, ¿sí? Pero siempre con una planificación bastante adecuada en lo que yo puedo decir en la unidad donde trabajo, que es acá en Quevedo, en el Hospital de IES. Ah, ya, perfecto. Sí, muchas gracias, doctora. Perfecto. Bueno, en esta unidad, por ejemplo, vemos que es Servicios Generales quien se encarga de realizar el cronograma, pero obviamente es socializado con todo el personal para que todos conozcamos, cuándo vamos a realizar el mantenimiento preventivo en nuestros equipos, ¿sí? Porque de nada nos sirve tener una planificación y que nadie sepa, por ejemplo, o tampoco que nadie la ejecute en las fechas programadas, ¿no? Como nos mencionaba el doctor Bayro, hay casos en los que los fabricantes son quienes están a cargo de realizar estos mantenimientos de los equipos. Bien, eso ha sido lo que corresponde a las prácticas seguras administrativas, que son la identificación correcta de nuestro paciente y el programa de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos. Vamos a revisar en la próxima clase lo que se refiere a prácticas seguras asistenciales y las prácticas seguras administrativas asistenciales. Igual revisaremos en la siguiente clase, ya faltan pocas clases para concluir nuestro módulo, que es sobre la garantía de la calidad, ¿sí? Les he puesto aquí una frase que espero nos haga reflexionar a todos, ¿sí? Hablamos sobre la seguridad del paciente y decimos, puede resultar sorprendente que lo primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause ningún daño, ¿sí? Esta es una frase que nos debe hacer reflexionar, ¿sí? Que muchas veces nuestro paciente acude a nuestra unidad y está sometido a algún tipo de riesgo o se produjo algún tipo de evento centinela, de cuasi evento adverso, ¿sí? Pero como sabemos, nuestro paciente acude para buscar una solución a sus problemas, ¿sí? Entonces, les dejo esta frase para que la analicemos, para que la tengamos siempre como reflexión, para dar lo mejor de nosotros, para brindar como profesionales de unidades médicas atención de calidad, atención segura a nuestro paciente sin causarle ningún daño, ¿sí? Les agradezco mucho su presencia en la clase del día de hoy. Espero haya sido de su agrado, espero nos haya servido
para siempre mejorar la atención que nosotros como profesionales brindamos a nuestros pacientes desde el lugar en el que nos encontremos. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Gracias, compañeros.